Es necesario que hoy nos acerquemos a Dios confiadamente. Dios bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de Radio Fe y Esperanza, a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Estamos en vivo y en directo desde el fraccionamiento Las Mercedes, Casa de Oración, Jehová Jibor. Y hoy vamos a hablar de un tema donde vamos a ver qué dice Dios de la existencia del ser humano. ¿Qué habla la Biblia acerca de la vida del hombre, de la mujer? Aquí es donde vamos a ver de que Dios también se refiere al ser humano, cuánto tiempo vive, cuánto tiempo existe en la tierra. Salmo 90 habla precisamente de esto, del verso 1 en adelante. Vea qué dice el libro de los Salmos, capítulo 90. Vamos a leer este salmo. Y me va a ayudar a leerlo. Póngase de pie, por favor, para entender la palabra de Dios. Yo leo el primero, usted el segundo, y en el número 17 lo hacemos todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Porque el año delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cansada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, dicen los más justos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Adelante. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que deben ser primero. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo, y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégrate conforme a los días que nos afligen, en los años de que vivimos en mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre, gracias por esta palabra, palabra de bendición, palabra que da vida, palabra que redarguye, palabra que enseña, palabra que corrige. Espíritu Santo, mi vida está escondida detrás de usted. No sean mis palabras, no sean mis pensamientos, no sea yo, sé todo tú, precioso Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas en esta hermosa mañana. Lo declaro hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vemos cómo la palabra del Señor en este salmo nos enseña a que el ser humano aprenda a vivir y sepa contar sus días sobre la tierra. Tenemos establecido un tiempo para nosotros. Nuestros días están contados. Dios ha señalado nuestros días. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Si
Si usted sabría cuándo va a morir, le aseguro y le garantizo que usted se prepararía en esos días para morir. Mas sin embargo, como no sabemos cuándo vamos a morir, es por eso que tenemos que estar preparados todos los días para poder estar en la presencia del Señor cuando ya no estemos en esta tierra. El libro de los Salmos, capítulo 90, el salmista habla de una manera muy especial. Señor, tú nos has sido refugio de día en día, de mes en mes, de año en año y de tiempo en tiempo. Él ha sido nuestro refugio, Él ha sido nuestro socorro, ha sido nuestra vida. Sin Él, nosotros no podríamos existir. Y si estamos sin Dios, estamos como un barco en alta mar a la deriva. Cualquier momento puede hundirse, cualquier momento los tripulantes pueden ahogarse, pero si estamos con Dios, estamos seguros de que llegaremos con bien hasta el final. Dice el salmista, nuestros días, nuestros años en estos tiempos son 70 años. Si en los más fuertes, 80 años. Hoy hemos visto pocas personas llegan a 90 o si acaso 100 años, ya de los más antepasados. Pero los de las nuevas generaciones han muerto muy jóvenes. Y el día de hoy, la juventud está muriendo. Una, por la rebeldía y la desobediencia. La palabra del Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán sobre la tierra. Mire que es una bendición que Dios nos da a todos, porque todos somos hijos. Independientemente que seas padre, eres hijo. Fuimos niños, fuimos jóvenes. El consejo para los jóvenes, porque en la juventud es donde muchas veces pasan cosas fuertes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, por eso el salmista David nos enseña que si hacemos estas cosas, nosotros vamos a vivir largos días. El respeto, dijo un hombre conocido, un hombre que luchó por nuestra libertad, un hombre llamado Benito Juárez, dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y qué más bien que los hijos aprendamos esto y sepamos esto. El salmista David, conociendo a Dios y sabiendo quién es Dios, dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Esto nos enseña que nosotros como seres humanos dependemos de Dios y necesitamos a Dios. La vida para nosotros es Dios. El que nos da todo es Dios. Y sin Dios, nosotros estamos acabados, estamos perdidos. ¿Sabe? Hay gente que llora en silencio. Hay gente que llora en soledad, en sus hogares, en sus casas. Hay donde creen que nadie los ve. Se refugian en el lloro, en el lamento, en el dolor. Una, porque no está Dios con ellos. Tienen un vacío. No pueden llenarlo con nada. Y es por eso que hace falta Dios en la vida del ser humano. Porque si tenemos a Dios en medio de la escasez, en medio del problema de la enfermedad,
tenemos con quién hablar, tenemos a quien clamar, tenemos a quien acudir. Dice el salmista aquí en este salmo que nuestros días son como un sueño. Dormimos y la noche pasó. Y creo que cuando esto lo dice el salmista es porque sabe que pronto la muerte se acerca. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida, así la compara el salmista, como la flor del campo. Nosotros hoy en día tenemos que aprender y tenemos que saber que tenemos que morir. Un día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Algunos quizás han dicho, he estado cerca, he estado a punto de irme. Otros quizás han dicho, yo ya me quiero morir, no quiero estar en este mundo. ¿Para qué sigo aquí sufriendo? No sirvo para nada, solo doy lástima. Mucha gente se expresa de esa manera. Pero una cosa le digo, mientras estemos en este mundo, Dios nos tiene para que le sirvamos, para que le adoremos, para que hablemos de sus grandezas, para que hablemos de su poder y para que creamos en el Hijo del Dios viviente llamado Jesús de Nazaret. Para eso estamos en esta tierra, para decirle a aquel que se quiere matar, para decirle a aquel que se quiere quitar la vida, no lo hagas, hay alguien que te ama. Y muchos dicen, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Esa es la respuesta que muchas veces tenemos. Pero sabemos que hay un Dios que nos ama a todos por igual. Dios no desprecia a nadie. Dios no rechaza a nadie. A todos por igual nos quiere. Solo que nosotros como hijos somos rebeldes, somos desobedientes. Y por esa razón es que el mundo va de mal en peor. El pecado aumenta, la maldad aumenta. Dice la palabra del Señor, tu maldad te condenará y tu pecado te castigará. Y muchos dicen, Dios me está castigando. No, Dios no castiga a nadie. Dios no castiga. Dios pone pruebas, pero no castigo. Eso es lo que muchos no entienden hasta no llegar a la palabra y poder discernir lo que dice la palabra del Señor. Esta enseñanza nos lleva a que en la palabra del Señor tenemos algunas citas. Libro de los Salmos, ahí mismo 103, vea que dice, Salmo 103, 15. Dice la palabra del Señor, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El 15 y el 16. Aquí el salmista se refiere a la vida del ser humano. El hombre, dice, como la hierba son sus días. Nosotros hemos visto cómo las flores en la mañana florecen bonito, se levantan más allá afuera. Pero cuando hay un sol fuerte como el de ahora, que todo el día le pega a la flor con la intensidad del calor, a la tarde la flor se marchita, prácticamente se muere. El hombre, como cuando nace, es igual a la flor, crece, florece. Muchas veces no llega a la vejez, pero cuando llega a la vejez pasa lo mismo. Pasan sus días y el hombre muere. ¿Para dónde va? Para donde haya elegido su camino.
El camino que haya tomado, para allá va. Y mire, el salmista, conociendo a Dios, puede decir lo siguiente: es como el viento que pasó por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Naturalmente, porque cuando el hombre o la mujer muere, el lugar que ocupaba jamás volverá a ocuparlo, jamás volverá a estar ahí, nunca volverá a ver ese lugar. Y en el libro de Job, vaya al libro de Job, miren, es que si tenemos algo que ver, Job está antes de Salmos, un poquito atrás, capítulo 14. Job, capítulo 14. Gloria a Dios. Sí, atrás de Salmos, no adelante, atrás de Salmos. 14. A partir de ahora se van a tener que aprender los libros de la Biblia. Job 14, el verso 1 y el verso 2. Vea qué dice. Siga con su vista. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Hasta ahí nada más. Mire, Job, un hombre que estuvo a punto de morir en su problema, en su decadencia, en su prueba que pasó, aún en medio de todo lo que él pasó, naturalmente después de que pasa la tormenta, pasa el problema. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué quiere decir eso? Cansado de problemas, cansado de sufrir, cansado de la escasez, cansado de los vituperios, de los insultos, cansados de que te señalen, de que te juzguen, de que te digan, de todo eso. El ser humano vive sobre la tierra. Él lo llama de esta manera: hastiado, aborrecido, sin ganas de vivir. Pero él sabe que un día tenemos que morir. Él sabía que un día tenía que morir, pero no murió en el momento que Satanás quiso que él muriera. Murió cuando Dios tenía establecido que Job tenía que morir. No murió en pobreza, no murió enfermo, no murió en escasez, no murió en la ruina cuando el diablo pensó que iba a morir. No, él murió bendecido, prosperado y en victoria. Porque cuando Dios te levanta, de esa manera permaneces. Cuando Dios te levanta, es para bendecirte y para decirte que como su hijo que eres, ciertamente tendrás que morir. Porque la Biblia dice: es necesario que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Mire, si yo le pregunto, y le digo: ¿usted quiere morir? ¿Usted quiere morir? La vida es muy bonita, solo que el que está sin Cristo la disfruta y la goza de una manera, pero nosotros que estamos en Dios disfrutamos aún mejor la vida.
Porque el que está sin Cristo, su deleite es el mundo, los placeres. Su deleite está allá afuera. Pero los que amamos a Dios, nuestro gozo y nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Y sabe que la vida sí la sabemos vivir con Cristo. La vida la sabemos disfrutar con nuestro Dios. Y la podemos disfrutar al máximo. Vamos al libro de Isaías. Ahí sí va a ir adelante de Salmos, no atrás. Adelante, para adelante. Isaías, capítulo 40. Ya está aprendiendo. Mire Isaías capítulo 40, el verso 6 y el verso 7. Hermana Lucía, ¿qué dice? Hermana Lucy. A la otra, perdón, a la otra. 6 y 7. Vos que decías, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el viento. Hay nada más. Mire, como la hierba del campo, somos comparados. La hierba crece muy bonito y puede tardar mucho tiempo, pero llega el día que se marchita. Cuando el sol está ya a los 2 o 3 meses, vemos los campos secos. ¿Por qué? Por causa del sol, cuando no hay lluvia. Los campos marchitos se secan. El profeta Jeremías, hablando acerca de esto, dice: voz que decía, la voz de Dios, da voces. Y yo respondí, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es nuestro Dios. Nosotros morimos, pero Dios permanece para siempre. Nosotros volamos, pero Dios permanece para siempre. Nosotros nacemos, crecemos, nos envejecemos y morimos, pero Dios permanece para siempre. Oiga, cuando vea su piel arrugada, no se espante. Cuando vea las patas de gallo, no se asombre. Cuando vea que las ojeras se caen, no se espante. Como dicen algunos por ahí, oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algunas patitas de gallo? No, que deja patitas de gallo, si que el gallo caminó sobre la cara. Así es la vida del ser humano. Pero una cosa le digo, el ser humano, no todos, algunos dentro de esta humanidad no quieren envejecer. Tienen 80, 90 años. Pero tienen un cutis de joven. Pero eso cuesta mucho dinero. Cirugías tras cirugías. Quitarse el cuero y que te lo vuelvan a reparar. ¿Para qué? Pero el ser humano así es, la vanidad. La vanidad del ser humano los lleva a hacer cualquier cosa por verse jóvenes. Pero Dios, lo que dice en su palabra, así como la hierba se seca, de la misma manera nosotros envejecemos, nos arrugamos y morimos. Cuando veamos al
Todo arrugadito. Un chamaco. No. Mire, Tiradito. los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo, eso no importa. ¿Sabe qué importa? El amor de Dios en el corazón. Eso vale mucho. Y si tienes a Dios en tu corazón, oigan, ¿por qué quieres verte más joven? Si yo dijera, bueno, así ya no vas a morir, vas a quedar para toda la eternidad, bueno, pero no es así. Dice la Biblia, está establecido que el ser humano muera. ¿Y quién se escapa de la muerte? Nadie. Nadie. Había un rey que fue a la guerra. Él dijo, no voy a ir como rey, porque naturalmente vestido como rey iban a pelear contra él para matarlo. Pero él dijo, me voy a vestir como un soldado, como todos los soldados me he visto. Y vámonos en nuestra carreta. Se fueron en la carreta. La guerra arreció. Al atardecer, uno de los soldados enemigos tiró una flecha. Vean nada más. Cuando te toca es porque ya está establecido que vas a morir. Muchas veces por la rebeldía, muchas veces por la desobediencia, muchas veces por el pecado, el ser humano muere. Él desafió a Dios y dijo, Dios no habló a través del profeta. Él mismo buscó su muerte. Y el profeta le dijo, si tú regresas vivo de la guerra, Jehová no habló por mí. ¿Se da cuenta? Y al atardecer un hombre tiró una flecha. A quien le caiga, si es de matar a alguien, que le caiga a alguien. Y si no, pues ni modo. Cuando tú tires una piedra al azar, cuando Israel dice que tiró una piedra y mató a un gato, a un perro, ¿qué fue? Gato. Él no le quería dar. Así lo mismo, aquel hombre tiró el arco y soltó la flecha. Oiga. No, sí le quería dar, pero no en la cabeza, ¿verdad? Pero no se para. Y aquella flecha se le incrustó al rey. Se le incrustó a un costado la flecha. ¿Y qué cree que pasó? Murió. Murió. Murió el gato y murió el rey. ¿Se da cuenta cómo muchas veces el ser humano tiene que morir, el hombre tiene que morir? Hay cosas que el ser humano no entiende. El hombre, por eso les decía muchas veces, el ser humano no quiere morir. Yo estoy cerca de lo que establece la Biblia. 70 años. Pero si fuera menos, créame que yo estaría mejor con Dios. ¿Sabe qué dice uno de los grandes hombres de la Biblia? Mejor es la muerte que el nacimiento. Sí, a veces, ¿cómo está eso? Si apenas vas naciendo, y como que es peor nacer que morir. Porque desde el momento que naces, el ser humano va a sufrir. Lo que dijo Job, hastiado de días y sin sabores, la vida del ser humano. Y cuando mueres, tú sabes que ya no sufrirás más. Si te vas con Cristo, es cierto, descansas de tus trabajos, descansas de tus labores, de todo. Estarás en paz, estarás con bien, ahora adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que quiere decir el gran sabio, que le sirvió a Dios, y aún con todo lo que hizo Dios con él, al final le falló. Pero así es el ser humano. Así es el ser humano. Vamos a una cita más.
Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Casi, no al final. Primera de Pedro. Hermano José, usted va a leer esta cita. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya? Todavía. Primera, no segunda. Gloria a Cristo. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Antes, para atrás. Eso. Ya la vi encontré. Gloria a Dios. Mire, es que Mejor cuando le decía un día antes para que ya yo lo traiga para acá. Y ya no tardemos. Cuando hablamos de estas cosas, es necesario que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. Jesús lo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Esto significa vas a tener enfermedades, escasez, pruebas, luchas, vas a tener muchos problemas. La vida no es fácil, pero se vive muy bien con Cristo Jesús. Se vive muy bien y se vive en paz al lado de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versos 24 y 25. ¿Qué dice, hermano José, el verso 24 y 25? Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está, mire. ¿Qué palabra nos regala aquí el apóstol Pedro? Porque toda carne es como la gloria del hombre. Vea. Toda carne es como hierba. Y toda gloria del hombre como la flor. Miren que en esta vida, hermanos, tenemos que aprender a vivir. En esta vida tenemos que aprender a sobrellevar al mundo. Este mundo solo trae desgracias, ruina, aflicción, problemas, muerte. Es lo que este mundo deja. Los que pasamos y vivimos un tiempo en el mundo sabemos de qué se trata. No hay paz, no hay tranquilidad. Todo es un caos. Y cuando nos referimos a vivir al mundo, a lo mejor alguien diga, bueno, ¿y dónde estamos viviendo? Sí, es cierto, estamos viviendo en este mundo, pero no estamos viviendo conforme al mundo. Jesús oró y dijo al Padre, le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Todo ser humano vive en este mundo, pero tenemos que vivir apartados del mundo. Pues es sencillo. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Algún día vamos a morir. Y esperemos que en ese día sea de gozo, sea de bendición. Porque cuando un guerrero, una guerrera muere en Cristo Jesús, es una victoria que tenemos que celebrar. Cuando mi padre murió, la pastora de aquel lugar se acerca y me dice: hermano Abel, usted, me comentaron por ahí que usted predica. Le digo: pues sí, humildemente, para la gloria de Dios, predicamos. Usted va a predicar a las 6 de la tarde. Fue la primera prédica que hubo. Había que celebrar una victoria de un gran hombre, un siervo de Dios. Uno de mis tíos estaba enfermo ese día.
igual a punto de morir, que después, como al mes, murió él. Él quería ver, no a mi papá, pues ya estaba en el ataúd, ya estaba todo tapado, entonces ya no lo podía ver, pero él quería que cuando pasaran por su casa, tenían que pasar así. El panteón pues estaba donde la casa de mi papá era, haga de cuenta que está enfrente de las casas que están ahí, así está el panteón. Y mi tío, haga de cuenta que vivía aquí. Y él pidió que cuando pasara su hermano, era su hermano, pasaran por ahí, que se detuvieran un momento. Y sí, así lo hicieron, concedida la petición, se detuvieron ahí. Son momentos muy complicados, muy duros para la familia, difíciles. Él enfermo, su hermano muerto. No, hombre, eso es algo terrible, algo terrible. Y vean cómo cuando tú amas a Dios, cuando tú crees en Dios, cuando tú quieres estar con Dios. Y es algo espectacular porque desafortunadamente en ese momento nadie graba nada porque pues lo que hay es dolor. Se pararon con el ataúd frente a la casa de la casa de mi tío. Salió mi tío allá como pudo, con la ayuda de sus hijos, porque mi tío ya no podía caminar. Él se cuadró como un soldado. Así se puso como un soldado frente al ataúd. Y él dijo estas palabras: un general que ha ganado la batalla. Oiga, cuando escuchamos esto, es algo sorprendente, estremecedor, porque en ese momento nadie había pensado eso. Es cierto, murió una persona, murió un pastor, pero eso que hizo mi tío es revelación del Espíritu Santo, es revelación de Dios. Y él dijo: un general que ha ganado la batalla. Y como al mes murió él. Así es la vida del ser humano. Y cuando a mí me tocó predicar, normalmente en los funerales se habla de la muerte, del dolor que causa la pérdida de un ser querido. Cuando a mí me dijeron eso, yo oré y le dije: Padre, en tus manos está mi vida, solo te pido que me ayudes. Porque pues no es fácil para una persona como un hijo, una esposa o un esposo predicar y teniendo el cuerpo ahí. Y yo le dije: Espíritu Santo, lo que usted tenga que hacer, hágalo. ¿Y sabe qué pasó? Yo empecé a buscar unas citas bíblicas, porque normalmente tienes que buscar algo con que predicar. Pero me dice el Espíritu Santo: investiga qué fue lo que hizo mi siervo. Algo sorprendente. O sea, es que cuando Dios ama a alguien, cuando Dios ha usado una persona, entonces Él arma todo bien. Y Él me dice: investiga qué es lo que hizo mi siervo. Yo empecé a preguntar naturalmente, pues yo vivía alejado de mis padres. Y empecé a preguntar a mis hermanos mayores, a uno de mis tíos que llega a la iglesia con él. Y empecé a hacer preguntas y comencé a preguntar. Y ellos me dijeron: lo que yo quería saber sobre el ministerio de mi papá, en el ministerio que hizo, cuál fue su labor. Y ya me empezaron a decir: bueno, cuando tu papá oraba, los enfermos sanaban. Cuando tu papá oraba, los demonios se iban. Cuando tu papá oraba, había bendición. Y empezaron a acomodar el mensaje. Yo no les dije a ellos qué es lo que iba a predicar. Yo solo pregunté. Y cuando me paré en el púlpito, le expliqué a los hermanos y les dije: no vamos a hablar de dolor,
No vamos a hablar de tristeza, vamos a hablar de victoria, vamos a hablar de gozo, vamos a hablar de alegría, porque aquí hay un cuerpo, pero el pastor está con el pastor de pastores. Y vamos a hablar de las grandezas que este siervo hizo. No vamos a hablar del dolor que ha causado, vamos a hablar de lo que Dios hizo a través de él. Oiga, eso fue una explosión, eso fue una bendición. Ahí, en ese lugar, había gente con COVID, porque fue en el año 2020. Fue cuando comenzó esa terrible enfermedad. Había gente con COVID, todos descubiertos, nadie usaba cubreboca. Y después de estos días yo me enfermé. Pero lo que pasó en ese lugar, lo que aconteció en ese lugar, algunos habían dicho: yo me voy de la iglesia, yo ya no sigo en la iglesia. Ya se habían fastidiado, ya se habían cansado, ya no querían nada, porque mi papá dejó de pastorear por causa de su vista, ya no veía. Él dejó de pastorear como 3, 4 años en la iglesia antes de partir. Y cuando el Espíritu Santo me empieza a usar, metimos a Pedro, el apóstol Pedro, en esa prédica. ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Tú quieres ser un siervo como Él? ¿Tú quieres ser pastor? Y muchas manos se levantaron. En ese momento muchas manos se levantaron. ¿Cuántas veces oró por ti? ¿Cuántas veces fue a tu casa? ¿Cuántas veces Dios te sanó a través del siervo? ¿Cuántas veces hubo liberación a través del siervo? Algo tremendo que pasó en ese día. Oigan, y aquellos, naturalmente en ese día no nos enteramos, nos enteramos posterior. Aquellos que se querían ir, aquellos que ya no tenían fuerzas, tomaron nuevas fuerzas y volvieron a encaminarse. Pero hablamos de las grandezas de un hombre. Y yo les dije, la Biblia está llena de los grandes hombres de Dios que hicieron milagros, señales, que sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Y hoy vamos a hablar de este hombre, aunque no va a estar escrito en la Biblia, pero esto va a quedar escrito en el reino de los cielos. Oiga, una gran bendición. Como Dios cambia todo. Es necesario que el hombre muera, pero así dichoso, partiendo del Señor. Y mi papá no sufrió cuando murió. Él se acostó a dormir y a la mañana ya estaba con Cristo. Y de esa manera le pido al Señor que sea con mi vida, de la misma manera. ¿Para qué sufrir en esta tierra? ¿Para qué tener tanto dolor y aflicción? Y hoy le pido una vez más que cuando yo tenga que morir sea de esa manera como murió mi padre, sin tener que sufrir. De la misma manera. Y saben, cuando morimos en Cristo es victoria. Naturalmente hay dolor, porque hasta Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Pero tenemos que declarar victoria. Y no cantemos de dolor, cantemos con gozo, porque hay alguien que ya no va a sufrir, sino que está gozando con Cristo Jesús. Es por eso que la palabra del Señor nos enseña que nuestros días no son muy largos, son cortos. Pero aprendamos a vivir, mientras tengamos los días, aprendamos a vivir esos días al lado de Jesús, viviéndolos con bien, en paz, en amor, en armonía, en bendición, y dándole la gloria a Dios. Aprendamos a vivir de esa manera. Quizás tú veas que alguno se goza allá en el mundo, no está gozando, está sufriendo. Pero nosotros sí gozamos de las bendiciones de nuestro Dios. Así que, pueblo de Dios, piense bien y dígale a Dios: no sé cuándo voy a morir, Señor, pero cuando yo muera quiero que sea sirviéndote
adorándote, honrándote, adorando tu nombre, ya sea que esté en la iglesia, pero que esté haciendo algo por ti, papá. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios es bueno, Dios es fiel. Y no le tenga miedo a la muerte, porque la muerte para eso quedó, para que nos vayamos con Cristo. Así que nos queda de tarea acercarnos más a Dios, para que Dios esté con nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Porque qué maravilloso es nuestro Dios, qué grande es el Señor. Bendiciones para nuestros amigos, para las familias de Radio Fe y Esperanza. Dios les bendiga, gócense en el Señor. Y también recuerden, un día vamos a morir, pero que sea con Cristo Jesús. Gloria a Dios.